pero vamos ya rapidito con nuestro primer bloque. Silvia Kloster, columnista, bienvenida. Gracias, buenas noches, Raúl. Gracias. ¿Con qué tema, Silvia, hoy? Mira, hoy vengo a comentar un poquito lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Porque estamos asistiendo a muchas noticias que se vinculan de una manera de que hay algún tipo de error o algún tipo de omisión en los procesos, sobre todo provincias vinculadas al tema minero, ¿no? A obras, este tipo de obras. Entonces me pareció interesante tratar este tema, a ver de qué hablamos cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental y de qué hablamos cuando hablamos de un procedimiento como es la evaluación de impacto ambiental. Y si tenemos que hacer alguna referencia... ¿Evaluación en algo en particular? Se evalúa una obra, un proyecto, una actividad, ¿no? Argentina, a ver, o sea, partamos de que el hombre cuando realiza alguna actividad impacta al ambiente, ¿no? Entonces hay que evaluar esa actividad en distintas maneras, ¿no? A nivel internacional se ha trabajado estos temas ya con décadas anteriores, desde Naciones Unidas, vinculadas a lo que es la explotación de los océanos. También se trabajó, ya se empezó a implementar vinculado a la actividad que se hacía en la Antártida. El protocolo antártico también lo trae, la necesidad de que haya un estudio de impacto y una evaluación de impacto ambiental sobre determinadas actividades que el hombre hace, digamos, en su medio, en función de una actividad económica, por supuesto, ¿no? ¿Desde una ruta, por ejemplo? Desde una ruta a una obra hidroeléctrica, a una instalación de una industria, desde algún tipo de infraestructura que puede ser vial, puede ser urbana, ¿no? Todas estas actividades requieren de un estudio de profesionales y un proceso de evaluación de impacto. Argentina, a partir de la década del 90, tiene una primera ley que es vinculada a las grandes obras hidroeléctricas, que hablaba ya de la obligación de hacer este tipo de estudios para la generación de energía, ¿no? Este tipo de obras puntualmente habla de hidroeléctricas, como grandes obras las denomina, ¿no? Luego hay una ley vinculada a la explotación minera, que también establece, que es la que modifica un poco el Código de Minería, incluyendo este estudio previo a la explotación minera. Y finalmente, en el 2002, ya con la Ley General del Ambiente, se establece la obligación, claramente, la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, la obligación de hacer este tipo de estudios es un instrumento, y lo denomina la evaluación de impacto como un instrumento de gestión ambiental, así como la ordenación de los bosques, como la participación ciudadana, como la información pública, es un instrumento de gestión ambiental obligatorio para aquel, tanto sector público o privado, quiera hacer una obra o quiera hacer un proyecto, digamos, de alguna manera intervenga el ambiente, ¿no? ¿Tanto en la nación como en la provincia? Así es, esto es a nivel, digamos, nacional. La ley de presupuesto mínimo se aplica para todas las provincias. Puede ser una autoridad nacional que quiera hacer una obra, o puede ser una autoridad provincial, puede ser un sector privado, un privado, ¿no? Eso no hace, digamos, ninguna distinción. Todos tienen, porque en realidad acá lo que hace la ley es pone la lupa en el impacto del ambiente, ¿no? No de quién lo puede hacer, sino que todas las actividades de alguna manera impactan, ¿no? Claro. Hay que ver después, por supuesto, qué tipo de proyecto es. Pero bueno, Misiones tiene una ley ya de varios años, del 93, que es la ley 16/35, que es la que establece la evaluación de impacto ambiental en todas las actividades que se hacen dentro de la provincia. Y establece claramente qué es un impacto, ¿no? Es cuando, bueno, hay digamos, una aproximación, un cambio en el ambiente, que se debe a actividades humanas, y pueden afectar de alguna manera tanto lo que es la biota, lo que es la superficie, o también la flora y la fauna, la salud humana, ¿no? En general, cualquier tipo de recurso. Eso hablando en términos generales. La ley es bastante puntual y bastante clara, y establece una serie de obligaciones, ¿no? De un procedimiento que lo tiene que hacer la Autoridad de Aplicaciones del Ministerio de Ecología para la provincia de Misiones, y establece una serie de parámetros que se debe contemplar en los estudios. O sea, ¿cómo se hace una evaluación de impacto? Bueno, lo primero que hay que hacer es
hacer un estudio de impacto. Lo tiene que hacer el proponente. Un equipo técnico, digamos. Un equipo técnico, es interdisciplinario, claramente lo dice la ley, porque obviamente cuando hablamos de las cuestiones ambientales tenemos que ver desde lo que es el suelo, el agua, el aire, los residuos, ¿no? Lo que es si el proyecto afecta de alguna manera alguna zona boscosa, ¿no? O está cerca de algún área protegida. Entonces, en realidad, intervienen una serie de profesionales que tienen que estar registrados. Hay un registro provincial de consultores ambientales, consultores en impacto ambiental, como para garantizar mínimamente que la persona que haga presente, o el grupo, o la consultora, ¿no? Tenga una formación o una expertise en la materia. ¿Por qué es importante? Porque primero es necesario tener desde la cuestión ambiental una valoración de esa actividad que se propone, cuánto hace, cuánto impacta y qué va a proponer como medida de mitigación, cuál es el impacto también económico y social, si va a haber algún impacto en la salud. O sea, hay una mirada general, ¿no es cierto?, protectoria, por supuesto, ¿no? Y obviamente que el que propone este proyecto pasa por un análisis dentro de la comisión técnica que está dentro del Ministerio de Ecología, de distintas áreas, ¿no? Entonces pasa por el área de bosque, por la parte de ordenamiento territorial, va por el área de biodiversidad, también residuos, la parte de recursos vitales, en el caso de que obviamente sea una industria y tenga que ver y revisar todo el tema de residuos, ¿no? Pasa por distintas áreas. Ese proyecto pasa por una valoración, está todo normatizado, hay resoluciones que así lo establecen, y de modo tal de que una vez que pase a la comisión esté de acuerdo con este proyecto, hay que también, obviamente, antes de darle la validación o la viabilidad ambiental, tiene que pasar por un proceso de participación ciudadana, que es el gran Esa tema. validación, Silvia, para entender, esa validación, ¿quién la da? Por ejemplo, vamos a suponer que se va a hacer la represa de Yacyretá, que está en la provincia de Corrientes, que es una obra nacional y que impacta en la provincia de Misiones. ¿La hace la Nación, la hace Corrientes, la hace Misiones, hace las tres juntas? En general, cuando es un curso de agua nacional, la tiene que hacer la Nacional. Sí, lo hace la Nación, pero tiene que darle participación y vistas a ambas provincias, para que cada una haga su propia valoración y diga, bueno, cuál es el impacto y proponga inclusive modificaciones al proyecto, ¿no? Claro. Porque esa es la idea, poder hacer un estudio, ver cuánto se impacta, cuánto hay que mitigar, cómo se va a hacer el monitoreo y control y, por supuesto, cuál es el beneficio, ¿no es cierto? Las normativas son muy claras, a veces no se cumplen a tiempo, todo esto tiene que ser previo a la instalación del proyecto, o la obra, o la industria, ¿no? Tiene que ser previa, dice la ley, y tiene que estar la participación ciudadana de por medio, garantizando también un montón digamos, de instrumentos que tienen que ver con qué forma podés hacer la participación, con cuánto plazo. Está todo muy, muy claro. Y en realidad Argentina viene teniendo algunos, digamos, momentos que han aparecido, proyectos donde se han realmente suspendido porque no se ha cumplido con lo que establece la ley, ¿no? Desde represas hasta explotación minera, o sea, vemos de todo, hay una variedad de actividades, ¿no? Me acuerdo de dos en Misiones, corregime, la de las 600 hectáreas en Puerto Iguazú, sí, y la obra vial, la autovía sobre la Ruta Nacional 12 con el murito ese que divide las dos manos, ¿puede ser? Sí, bueno, esas tienen todas pasaron por el proceso de evaluación. Las 600 hectáreas hubo en su momento un decreto específico porque era un lugar muy especial, determinado. Claro. Sí, acordate que eran terrenos que era del ejército. Y lo que se mantuvo ahí es, digamos, el valor que tenía era, bueno, la zona boscosa, la biodiversidad, el recurso, mantener, digamos,
esa área con un diseño muy particular, que es lo que establece el propio decreto. Y entonces todo el sector hotelero, que la idea era tenía que movilizar, ajustarse a las normativas. Claro, y es así que están los lodge con, claro, con esa impronta. Aparte de lo que es la obra, había que conservar determinados espacios, había que tener cuidado con los materiales, o sea, había un montón de requisitos que establecía el propio decreto, que bueno, lo que hacía es justamente poner en valor esa área. Y con lo que decís vos, la ruta también es un proyecto sumamente importante, porque bueno, ahí había que ver todo el tema de la fauna, todo el tema del paso, el tránsito de la fauna. Acordate que se han hecho pasafaunas, ¿no? Subterráneos, porque también tenemos en otras rutas los aéreos. O el aéreo, que es uno que se pone como ejemplo muchas veces, porque realmente ha resultado el que está en la zona norte de la provincia, pero en el caso de esta zona sur... La ruta 12 tiene debajo de la... Tiene debajo, sí, asfalto. hay como un puente que tiene que tener determinadas dimensiones, se tiene que ver la luz al final, tiene un montón de requisitos que los biólogos son los que de alguna manera colaboran con el constructor, con el diseñador, con el ingeniero, para que esto pueda pasar, ¿no? También estamos cerca del Parque San Juan, entonces había que garantizar la conectividad de las especies. Por supuesto que se siguen habiendo eventos de atropellamiento, claro, porque sí. es muy difícil de digamos, evitar si no vallás toda la ruta, pero bueno, hay que buscarle de alguna manera un equilibrio, si se puede decir, entre lo que es el progreso y la conectividad vial con las áreas naturales o de conservación. Es un gran desafío, ¿no? Lo que son las proyecciones de las rutas, hay que realmente repensar en algún caso otra malla, otro tipo de división, pero bueno, hasta donde se llegó era lo que se espera, se propone, porque se prioriza la seguridad humana, pero bueno, muchas veces esto no termina de ser lo mejor, pero, o sea, no es tal vez lo que hubiéramos deseado, pero dentro de la variedad de actividades o opciones sería los menos malo, digamos, ¿no? ¿Hay alguna obra que esté proyectada de importancia para Misiones que esté en un proceso que tenés idea de evaluación? Bueno, hay mucha obra que quedó ahora un poco inconclusa parada, por la falta de fondos. Inconclusa, sí, pero se supone que la autovía tiene que llegar a Iguazú, hasta Puerto Iguazú, por claro. la cuestión de la transitabilidad, por el tema comercial, turístico. Bueno, yo creo que eso en algún momento hay que ver cómo se resuelve el tema cuando la ruta pasa por el medio de los pueblos, claro. Muchos de los nuestros, es complejísimo. Pero bueno, es que adaptarlo a ver cómo la ruta puede desviar ese centro neurálgico que es la mitad del pueblo, como pasa, por ejemplo, en Jardín. Paraná Medio. Claro, lo que pasa es que nuestras ciudades fueron diseñadas pensando desde un poco desde otra mirada, claro. como que la conectividad y demás, y el acercamiento a la ruta hoy no es lo mismo que hace 50 años atrás, con lo cual hay que repensar también el diseño de las rutas con el costo que esto implica, porque hay lugares que se puede cambiar la traza y otros lugares que no, porque la geografía no lo permite, ¿no? Claro. Por eso está la ciencia, están los profesionales, por eso es interdisciplinario, por eso es tan enriquecedor todo el tema, y creo que es también la forma de poder encontrarle la mejor alternativa a los proyectos, ¿no? Hay un montón de proyectos, la viabilidad, como te decía, lo da el Ministerio de Ecología, el señor ministro, puede ser una viabilidad preliminar o una definitiva, hay un proceso en el medio que está la comisión técnica, hay una dirección de evaluación de impacto ambiental y hay un registro que tiene el control también del Ministerio de Ecología para que los profesionales que ahí se encuentran, uno puede ir como digamos, propulsor o como interesado para hacer una obra y elija, digamos, a los profesionales que tienen expertise y están, digamos, validados por la autoridad de aplicación. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.